Desde orígenes muy remotos hemos buscado una explicación a la intensidad de la vida. Prófugos de la caverna. Reflexión que transforma. Seamos prófugos de la caverna. La esencia de las cosas. Prófugos de la caverna. Los filósofos, al preguntarse sobre el origen del lenguaje, no solo se interesan por cuándo comenzó el ser humano a hablar, sino sobre todo cómo y por qué lo hizo. De hecho, el origen y adquisición del lenguaje es un tema que ha preocupado a todas las culturas. En casi todas ellas pueden encontrarse relatos que asocian a un don divino el origen del lenguaje. Te damos algunos ejemplos. Para los japoneses, la diosa del sol, Amaterasu, fue la creadora del lenguaje. En la China fue el hijo del cielo, Tianzu, quien dio el lenguaje a los hombres. Entre los griegos su origen está asociado a Prometeo, quien al robar el fuego del Olimpo y traerlo a los hombres, hace que estos se tornen sociables y comiencen a hablar. Son las propias oraciones del lenguaje natural las verdaderas encargadas de mediar entre las diversas respuestas, conductas o acciones con que los hombres reaccionan a las cosas. Pero, ¿por qué el lenguaje requiere de una reflexión filosófica? De esto y más hablaremos hoy con el Dr. Billy López, profesor del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del programa de Maestría y Doctorado en Filosofía. Además, es miembro de la Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica, con sede en Madrid. Sus líneas de investigación son ontología, hermenéutica, filosofía de la cultura y filosofía del lenguaje. Yo soy Pilar Martínez. Y yo, Augusto Ansaldo. Esto es Prófugos de la Caverna. Prófugos de la caverna. Doctor, ¿por qué el lenguaje requiere de una reflexión filosófica? Mira, la filosofía en general siempre se encarga de preguntar por las cosas que son más inmediatas para nosotros, que son aparentemente dadas, que son aparentemente obvias. Y a partir de esa pregunta o esa reflexión, siempre la filosofía ha tenido la capacidad de mostrar que eso dado, obvio o inmediato es todo pero menos sencillo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una cosa en la que nosotros ya estamos siempre. Es una cosa en la que, digamos, aprendemos a comunicarnos, a querer, a desear, a ordenar, en fin, ¿no? Digamos, toda nuestra vida está codificada por el lenguaje. No solo cuando hablamos o cuando oímos o cuando leemos, sino incluso cuando pensamos, ¿no? Entonces, justamente por eso, cuando la filosofía ha pensado sobre el lenguaje, pues ha pensado diferentes formas en las que el lenguaje se da en la experiencia, ¿no? Por ejemplo, una de las reflexiones más antiguas que se han dado sobre el lenguaje tiene que ver con cuál es la relación entre las palabras y las cosas, ¿no? Si una palabra que utilizamos se relaciona necesariamente con la cosa a la que remite. Es decir, es el problema de la referencia, ¿no? O bien del significado, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre ellas? Pero no es la única, ¿no? No es la única manera de pensarlo. No sé, por ejemplo, pienso en lo que hace Aristóteles, ¿no? Al respecto del lenguaje. Aristóteles tiene, cuando menos, 3 vías para analizar el lenguaje, por vía de la lógica, por vía de la poética y por vía de la retórica, que son además 3 usos importantísimos, ¿no? Es decir, ¿no? Si nosotros pensamos en términos lógicos, nosotros tenemos que pensar que precisamente todo nuestro pensamiento, las operaciones que realizamos en él, están determinadas por el lenguaje, ¿no? Cuando decimos el sol es amarillo o blanco, no sé qué les gusta, ¿no? Estamos haciendo una predicación sobre un objeto. Y entonces ahí, en esa predicación, hay una pretensión, digamos, de verdad, ¿no? Decimos, el cielo es azul, ¿no? O bien podemos decir, el cielo es verde, ¿no? O negro, lo que ustedes quieran. Hay ahí una reflexión importante porque estamos predicando algo sobre algo que, digamos, pretendemos realidad. Entonces, investigar la verdad en ese tipo de juicios, en ese tipo de proposiciones, pues es, digamos, entretenido, ¿no? Saber cuál es la necesidad o la verdad que podemos encontrar ahí. Pero no es la única manera de investigarlo, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el caso de Aristóteles, ¿no? Aristóteles se da cuenta de que el lenguaje se utiliza incluso más allá de la verdad, ¿no? Se utiliza también para convencer.
y a veces las técnicas de convencimiento o las técnicas de persuasión rebasan estas formas de predicación que están dadas en la lógica, ¿no? Tiene que ver más con estrategias, con técnicas que apelan a las pasiones, que apelan a un sinnúmero de cosas, a partir de lo cual nos configuramos cierto tipo de creencias, ¿no? Y Aristóteles es muy cuidadoso con eso, se da cuenta de que incluso la retórica puede ser más poderosa que la lógica, ¿no? Por eso decía en su retórica que es más, que a veces es más conveniente decir cosas verosímiles que verdaderas, ¿no? Que a veces lo que parece verdadero convence más que lo que de verdad es. Digamos, verdadero, ¿no? Pero también está el lenguaje poético, ¿no? Es decir, a veces cuando creamos cosas con el lenguaje que no tienen que ver con la predicación de verdad y que tampoco tienen que ver con el convencimiento, me refiero, por ejemplo, a las obras literarias, podemos decir cosas mucho más potentes, ¿no? Que afecten más la experiencia, la existencia, que mediante los otros dos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son algunas de las problemáticas que nosotros podemos encontrar en el lenguaje y por las cuales es necesario reflexionar sobre él, ¿no? Porque el lenguaje está entremetido en diferentes formas de nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia está dada en lenguaje y por eso siempre vale la pena reflexionar críticamente sobre él. Reflexión que transforma. La filosofía del lenguaje es la rama que analiza, como bien se dice, el lenguaje en sus aspectos fundamentales y generales, el mundo y el pensamiento, el empleo del lenguaje o pragmática, la traducción, la intermediación y los límites del lenguaje. Podría confundirse con la lingüística, pero no es así. Lo que la hace diferente es que se beneficia de los métodos empíricos, como ensayos mentales, para obtener sus conclusiones. En ella, usualmente no se produce diferencia entre el lenguaje hablado, el escrito o en cualquier otro tipo de manifestación. En el siglo XX se produjo el giro lingüístico o aquel cambio de marcha en la filosofía, que ha hecho del lenguaje no un objeto de estudio como instrumento o medio de comunicación, sino el medio mismo en que ocurre el conocimiento. Junto a la filosofía de la ciencia, la antropología del conocimiento, la hermenéutica filosófica del sentido y la crítica de la ideología, la filosofía del lenguaje puede ubicarse dentro del grupo de los saberes llamados emancipatorios, que emergen a partir de la crisis de la razón moderna y del agotamiento de la filosofía de la conciencia. Y esto es porque en la práctica, aunque no siempre de manera explícita, la filosofía del lenguaje pretende ir más allá del mero interés técnico del conocimiento en sentido positivo, o del interés práctico de la explicación de la acción ordenada a fines. En general, la filosofía del lenguaje toma en consideración tres realidades básicas fundamentales: los hablantes, el lenguaje y el mundo, y su objetivo es clarificar las relaciones que rigen entre ellos. Prófugos de la caverna. Muchas veces hay una modificación de las palabras o ciertos grupos sociales buscan modificar el lenguaje, el llamado lenguaje inclusivo, en el que explican o critican que el lenguaje está cargado de cierta violencia, de machismo, de discriminación, etcétera, doctor. Ciertamente, ¿no? Si nosotros hacemos caso a posiciones sobre todo tardomodernas, podemos darnos cuenta de que efectivamente cuando nosotros nombramos el mundo, digamos, lo abrimos, ¿no? Le damos un significado, lo dotamos de un sentido. Eso en alguna medida puede ser considerado como una forma de violencia, ¿no? Es decir, el árbol está ahí, ¿no? Independientemente de los seres humanos, el árbol está ahí, pero no sabemos cuál es su determinación si no es una determinación humana. Llamar al árbol como árbol, comprenderlo como árbol, es una determinación humana. Y esa determinación no es una determinación que, digamos, respete al árbol en su ser independiente de nosotros, sino que lo llena de un significado, lo cubre de sentidos, lo relaciona con otro campo semántico, entonces hace que el árbol sea lo que el ser humano hace que sea, ¿me explico? Sí, claro, por supuesto. Cuando eso ocurre, entonces le imprimimos cierto tipo de violencia a las cosas. Es decir, hay una parte positiva del nombrar que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con el alumbramiento del mundo, con la creación del sentido, y es muy hermosa, pero uno tiene que asumir que ese nombrar al mismo tiempo es una cierta forma de violencia sobre todo lo ente, ¿no? Es una cierta forma de determinación de su propio sentido. Entonces, efectivamente, todas estas corrientes que alcanzan a ver que hay una cierta violencia en la forma de nombrar,
tienen una parte importante de razón. Ahora bien, esto es, digamos, sería en términos ontológicos, ¿no? Eso es lo que hace el lenguaje. Pero además, políticamente, hay otra forma de violencias o muchas otras formas de violencia que se cometen a partir de los nombres, ¿no? Te mencionabas tú el asunto de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Claro que hay formas no solamente ontológicas, sino políticas en las que los seres humanos nombramos a otros seres humanos que son profundamente violentas, ¿no? Como, no sé, pienso en algunas palabras que utilizamos para nombrar a los homosexuales, por ejemplo, ¿no? O nombrar las preferencias de género, etcétera, ¿no? Hay en el lenguaje, acontecen esta forma de violencias. Por eso siempre es interesante prestar atención a las reivindicaciones estratégicas que se operan a partir del propio lenguaje, ¿no? Es decir, hay grupos, hay individuos, hay asociaciones que propugnan por cambiar el sentido de estas palabras y darles un uso estratégico que combata las violencias que están aconteciendo a partir de ello. Hay quienes afirman que la cuestión del lenguaje no es un asunto de los filósofos, pero también hay quienes plantean lo contrario. Incluso algunos filósofos han tocado el lenguaje desde la perspectiva de la lógica, el arte y el conocimiento. Como escuchamos, tanto el lingüista como el especialista en ciencias de la comunicación o el filósofo darán un tratamiento diferente al lenguaje. En muchas ocasiones sus trabajos serán complementarios, pues cada uno de ellos tiene aspectos propios que abordar. ¿Tú qué piensas? Te invitamos a compartir tu opinión a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como Prófugos C. Y en Facebook como Prófugos de la Caverna. Agradecemos a nuestro productor, Hernán Nájera. Hasta la próxima. Prófugos de la Caverna. En todo tiempo y en todo lugar. En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos. La vida te da la posibilidad de ser Un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma. Prófugos de la Caverna.